Vamos a retomar el tema de pruebas de escrutinio y en este curso de medicina basada en evidencias. La próxima clase vamos a retomar el tema de pruebas diagnósticas y todas las medidas que eh, se han derivado para tratar de evaluar qué tan exactas o qué tan precisas pudieran llegar a ser estas pruebas diagnósticas en la práctica médica. Lo que busco o lo que buscamos dentro de este curso, que ustedes aprendan de las pruebas de escrutinio y diagnósticas, es que al momento de que ustedes las estén aplicando al paciente, eh, pues sepan qué es lo que están analizando. Quiero que, y eso es un poco el spoiler, quiero que se lleven de esta clase que las pruebas de escrutinio y las pruebas diagnósticas que ustedes aplican para evaluar si el paciente tiene o no tiene una enfermedad, eh, pues no son perfectas. Ninguna prueba es al 100% perfecta, por lo cual siempre se va a prestar a un cierto grado de error. Vamos a verlo en la próxima clase, que esto tiene un nombre como tal. Pero, pues las pruebas de escrutinio y diagnósticas tienen que ser juiciosos y críticos en qué punto vale la pena aplicarlas y la interpretación que surja de ellas y sobre todo las limitaciones. Y como la medicina va constantemente evolucionando en torno a tener mejores métodos diagnósticos y mejores métodos de escrutinio, pues lo que busco es que ustedes también tengan una cierta racionalidad para poder buscar evidencia y que esto se traslade a que ustedes puedan aplicar una mejor atención a sus pacientes. Entonces, esta primera clase vamos a abocarnos a las pruebas de escrutinio y la siguiente nos vamos a abocar a las pruebas diagnósticas. ¿Por qué aplicamos pruebas en medicinas? Cuando hablamos de pruebas, pues no es una prueba a manera de un examen que hagamos para evaluar a un paciente, sino más bien buscamos que al aplicar un método, pues yo pueda saber si un paciente tiene o no tiene una enfermedad. En este caso, yo busco que esta prueba me indique un diagnóstico. Entonces, si yo aplico un método para diagnosticar la enfermedad, en ese momento esa prueba es una prueba diagnóstica. Es como un poco redundante, pero quiero que entiendan que las pruebas diagnósticas se aplican para saber si tiene o no una enfermedad un paciente. En cambio, las pruebas de escrutinio nos van a ayudar a identificar si un paciente está en riesgo de padecer una enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? Que en este punto, y lo vamos a ver más adelante con un esquema, que en este punto el paciente ya desarrolló manifestaciones de la enfermedad y en este punto para el cual utilizamos las pruebas de escrutinio, buscamos evaluar dentro de lo que nosotros consideramos como un paciente aparentemente sano, si pudiera estar en riesgo de desarrollar la enfermedad que a mí me interesa. Ahora, el problema, y lo que nosotros también podremos ver como un beneficio, es que si yo identifico tempranamente o rasgos potenciales de una enfermedad, yo pudiera aumentar la sobrevida o el tiempo hasta que se desarrolle la enfermedad o inclusive tratar de desviar el curso de la enfermedad y decimos aparentemente mejorar la salud, pero vamos a ver que esto pues tiene una limitación y un potencial sesgo. Entonces, recordemos un poco en sus clases de salud pública, pues el famosísimo diagrama de la historia natural de la enfermedad. ¿Y esto cómo se relaciona a las pruebas de diagnósticas y de tamizaje? A las pruebas de escrutinio también se les conoce como pruebas de tamizaje. Lo pueden encontrar en la literatura así como tamizaje. Entonces, las pruebas de tamizaje. Entonces, pues normalmente las enfermedades se desarrollan a un nivel molecular que pues tiene consigo una serie de cambios fisicoquímicos, histopatológicos, tisulares que para fines prácticos no da un síntoma en el momento.
Entonces, este periodo, que se conoce como la fase preclínica, pues va desde que se deriva el primer cambio molecular, fisiopatológico, que da pie a toda la cascada de eventos que se desarrollan en la enfermedad. Después de esto, pues viene la captación de síntomas. Los síntomas, pues ahí es cuando el paciente primero los percibe en un nivel, vamos a pensar, leves, y estos van aumentando en severidad a tal grado en el cual los síntomas se vuelven notables para en el momento en el cual ya pueden ser considerados como moderados o graves, esta obliga al paciente a buscar asistencia médica. Y esta fase clínica ya es donde nosotros usualmente vemos esta fase de la enfermedad. Lo vemos en la clínica, en el hospital, en urgencias. Vemos todas estas acumulaciones de síntomas y de eh, signos y que también se traslada en una huella de la enfermedad y que nosotros buscamos evaluar, pero dentro de un contexto de atención médica. Lo que nosotros buscamos es, ya que pues conocemos que existe esta fase clínica, pues tratar de modificar el curso de la enfermedad con un tratamiento, medidas terapéuticas, etc., etc. Y esto para tratar de disminuir el riesgo de desarrollar desenlaces graves o tratar de disminuir la huella de la enfermedad en caso de que ya haya ocurrido un desenlace. Vamos a pensar en el ejemplo muy rápido de la diabetes. La diabetes, a grosso modo, son todas las alteraciones que conlleva el mecanismo de procesamiento de la glucosa en sangre. Entonces, la diabetes, vamos a pensar que nosotros queremos estudiar toda la diabetes, ¿no? La diabetes es una enfermedad muy compleja que a grosso modo empieza a un nivel molecular, si quieren llamarlo de manera muy simplificada, cuando existe un aumento en la resistencia a la insulina y una disfunción en la capacidad para secretar insulina, que se puede redondear como una secreción de eh, una disminución de la función de la célula beta pancreática. Entonces, vamos a ponerle que esta es una disminución de la célula beta pancreática. Entonces, estos procesos moleculares eh, pues subyacen a todas las causas que contribuyen a la resistencia a la insulina y a la disminución de la célula beta pancreática, pero no me quiero meter ahorita como tantos detalles. A grosso modo, pues quiero que entiendan que esto es un proceso molecular que el paciente pues no va a experimentar como una sintomatología o incluso va a pasar como una fase asintomática. Después de esto, pues se desarrollan los síntomas que ya el paciente puede notar, como la acantosis nigricans, mayor consumo de alimentos, mayor necesidad de orinar, mayor necesidad de consumir agua, que es como la triada de la diabetes, ¿no? Polidipsia, poliuria y polifagia. Entonces los síntomas los puede experimentar en un espectro leve. Vamos a pensar que ignoro esos síntomas, ¿no? Pero ya existen, o sea, como mínimos, pero existen. Entonces avanza la enfermedad y ahora sí experimenta síntomas moderados. Vamos a pensar que en esto, pues la polifagia o la poliuria, ¿no? O sea, ya llegan a ser manifestaciones clínicas que obligan al paciente, pues, a buscar asistencia médica, porque, pues, el paciente orina 10 veces al día, porque a pesar de que el paciente come, pues, no siente saciedad, porque ya tiene hormigueo en las extremidades, y ya empieza a tener manifestaciones como en el sistema cardiovascular. Por ejemplo, ya empieza a tener datos de retinopatía, que el paciente lo siente, o sea, empieza a disminuir su visión, etc. Entonces empieza a tener síntomas moderados. Y finalmente, si el paciente no se trata, pues puede llegar a tener desenlaces que se pueden establecer como desenlaces graves, ¿no? Que el paciente desarrolle amputaciones o más bien que empiece a desarrollar
úlceras que no se curan y que deriven en amputaciones, o que tenga un evento cardiovascular debido a toda la acumulación de alteraciones en el sistema cardiovascular, etc., etc. Entonces, lo que buscamos nosotros como médicos es tratar de disminuir el grado de esta enfermedad. Entonces, aquí hay dos momentos claves en los cuales nosotros podemos aplicar las pruebas que estamos evaluando: en la fase preclínica y en la fase clínica. Si aplicamos una prueba en la fase clínica, perdón, en la fase preclínica, nosotros estamos aplicando una prueba de tamizaje. Las pruebas vamos a ponerlo aquí en otro color. Las pruebas de tamizaje se aplican o se buscan aplicar en esta fase preclínica, en la cual pues el paciente tiene más bien tiene sintomatología leve o inclusive puede tener ninguna sintomatología, pero ya tiene estas manifestaciones que van en relación con el espectro de la enfermedad por diabetes tipo 2. Y ya cuando desarrolla sintomatología y ya cuando desarrolla un espectro de la enfermedad que va de leve, moderado y grave, pues ahí sí busco aplicar una prueba diagnóstica, porque entonces el paciente tiene ya todo este espectro que orilló a tener complicaciones, por más leves que sean, de la enfermedad. Entonces, a grosso modo, las pruebas de tamizaje nos ayudarían a detener la enfermedad en este punto. O sea, nos ayudarían a tratar de hacer acciones para que acortemos este tratamiento y en lugar de que ocurra en esta fase clínica, ocurra aquí. O sea, ocurra un tratamiento previo a que se desarrolle la fase clínica. Ahora, ¿en qué situaciones yo puedo aplicar mi tamizaje y en las cuales yo busco que tenga un efecto? Pues las enfermedades que tienen a ser clínicamente importantes y bien definidas. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo busco aplicar una prueba de escrutinio es porque la enfermedad tiene un impacto significativo en la calidad de vida del paciente, en las complicaciones que pudiera tener el paciente, en el pronóstico que pudiera llegar inclusive. Entonces, esto pues al final es importante desde el punto de vista clínico y bien definidas porque al final se puede encasillar la enfermedad dentro de criterios y dentro de un espectro de la enfermedad bien conocido. O sea, la diabetes, en este caso, pues es una enfermedad que a pesar de que tiene múltiples variantes y múltiples variaciones en el trayecto de la enfermedad, pues se puede englobar dentro de criterios bien especificados de acuerdo a guías concisas, ¿no? Pero vamos a pensar, y sobre todo, que la prevalencia es conocida. Entonces, si yo conozco cuánto es la probabilidad o la prevalencia dentro de mi población general, y al ser relativamente importante en una población, pues entonces yo busco que mis pruebas de escrutinio me ayuden a disminuir la carga que tiene la enfermedad en mi población. Y sobre todo, esto es algo importante, debe existir un after, debe existir una intervención que yo pueda realizar. De nada me sirve que yo aplique una prueba de tamizaje, y lo vamos a ver más adelante, si no existe este componente fundamental, el tratamiento. Si yo no tengo un tratamiento o yo no tengo un curso de acción que ofrecerle al paciente que mejore el desenlace o que mejore la expectativa de esa enfermedad, entonces las pruebas de tamizaje no tienen un razón de ser. Entonces, regresando un poquito a esta parte de que las enfermedades tienen que ser importantes, bien definidas, con una prevalencia conocida, pues al final esto también se traduce a que existe también una implicación en políticas sanitarias. Bueno, ustedes me podrán decir, bueno, pues yo soy clínico, a mí que me podría importar la parte de las políticas en salud. Ah, pues al final, si yo estoy en una clínica y yo aplico pruebas de tamizaje, esto me va a derivar en un concepto que vamos a ver en clases más a futuro, en un costo-beneficio o un costo efectivo. Esto quiere decir que al final el beneficio neto en términos económicos, en términos de calidad de vida para el paciente, etc., etc., el
la efectividad va a ser mayor que el costo que yo implemente en aplicar esas pruebas de tamizaje. Vamos a pensar que en mi clínica tengo un presupuesto y de ese presupuesto yo quiero pensar en cuánto me costaría hacer pruebas de tamizaje para detectar diabetes. Tengo 1 millón de pesos. De esos voy a destinar 200,000 pesos a pruebas de tamizaje. Ok, alguien podría rebatir, no, es que es muy caro, eso podría utilizarse en este equipamiento, en otras cosas, etc. Ah, ok, entonces si no quieres aplicar pruebas de escrutinio, entonces podríamos ver cuánto nos costaría tratar a todas las complicaciones de la diabetes. Tratar a un paciente de hemodiálisis en aproximado cuesta o puede costar de medio millón a 1 millón de pesos por año. Entonces, eso multiplíquenlo por todos los pacientes que pudieran llegar a tener esta condición en el futuro. Entonces, ustedes podrían pensar, si yo trato de disminuir la carga que tiene mi enfermedad en mi población, pues también me estaría ahorrando este medio millón a 1 millón de pesos que tiene de costo cada paciente si yo trato de mitigar la aparición o inclusive tratar de disminuir la progresión de la enfermedad. Y la otra cosa, si lo que le decía, si yo no tengo un plan de acción en caso de que la prueba resulte positiva, pues entonces no hay nada que ofrecerle al paciente. O sea, no hay como un después. O sea, chido saber que yo tengo o que puedo tener la enfermedad, pero bueno, ¿y qué me ofreces? No es ético, inclusive, si se lo ponen a pensar. O sea, ahorita vamos a ver estas consideraciones dentro de las pruebas de tamizaje, pero no ofrecerle nada a un paciente en caso de que se le diagnostique o que se le pueda decir que tiene riesgo de tener una enfermedad, no es ético desde un punto de vista médico. Y sobre todo, las pruebas tienen que ser razonables desde el punto de vista clínico, pero también desde el punto de vista logístico. ¿Qué quiere decir? ¿Sabe qué, señor? Para hacerle este tamizaje, requiero que pues me regale solamente un pinchazo en su dedo. Ah, pues eso es razonable desde un punto de vista de pues cuánto le va a doler al paciente, la factibilidad, inclusive pues lo pueden hacer en su consultorio, o lo han visto en las farmacias que lo hacen de manera ambulatoria. Pero si al paciente le dicen, ah, es que le voy a meter un catéter hasta el corazón solamente para ver si tiene riesgo de tener la enfermedad. Ah, pues el paciente va a decir, pues no voy a dejar que me metan un catéter solamente para ver si sí o no tengo la enfermedad. Entonces al final las pruebas de tamizaje tienen que ser seguras, sencillas, válidas, o sea que me arrojen un resultado certero y que le pueda decir al paciente, ¿sabe qué, señor? Probablemente tenga la enfermedad. Necesito que acuda al siguiente módulo para que le confirme el diagnóstico. Vamos a ver más adelante qué es esto, ¿no? Y sobre todo que sea un costo razonable. O sea, si yo voy a detectar o tratar de tamizar diabetes con tiras reactivas, vamos a pensar que la tira me cuesta 5 pesos por paciente. Entonces yo podría pensar, ah, pues con 10,000 pesos puedo comprar muchísimas tiras reactivas que yo pudiera utilizar para detectar diabetes en mi población. Entonces, finalmente esas son las características que tienen que tener las pruebas de tamizaje. Ahora, ¿cuál es el beneficio? El beneficio potencial es que yo pueda detectar de manera temprana mi enfermedad y que en la mayoría de los casos en los cuales yo hipotetiza que exista un gran riesgo de tener o que el paciente tenga la enfermedad, pues que esta fase preclínica se quede hasta ahí. Es decir, que la fase preclínica no trascienda a la fase clínica, o sea, que no exista una manifestación de síntomas inclusive leves, moderados y graves. Entonces, la mayoría de los casos tendrían que estar deteniéndose en esta fase preclínica para que pudiera decir que entonces el tamizaje surgió un efecto. En la ausencia de la intervención, eh, ¿qué pasa con aquellos pacientes que pues aún así cursan con una fase clínica? Vamos a pensar que estamos tamizando cáncer de cuello uterino o cáncer de mama. Pues lo ideal es que se detecten en una fase temprana que pues los limite a que las manifestaciones clínicas sean lo menos agresivas posibles. O sea, que si ya se detectó un nódulo por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, se detectó un nódulo y este se extirpe,
pues ya no exista un riesgo de desarrollar una etapa clínica de mayor progresión. Y, por ejemplo, en el caso de cáncer cervicuterino, si ya se detectó una lesión con potencial malignidad, pues que se aplique un tratamiento para disminuir los síntomas o inclusive las huellas de esta enfermedad. Entonces, eh, buscamos esencialmente limitar lo más posible la etapa clínica en caso de que sea inevitable la progresión de esta etapa. Y sobre todo, que disminuyamos la mortalidad asociada a la enfermedad. O sea, si yo detecto, por ejemplo, diabetes, regresando aquí al ejemplo de la historia natural de la enfermedad, si yo detecto a un paciente con potencial riesgo de tener diabetes, vamos a pensar aquí y lo vamos a ver más adelante con este ejemplo de la diabetes. Yo detecté a un paciente con resistencia a la insulina y que probablemente tenga una disminución de la funcionalidad de la célula beta, pero no cumple con estricto sentido mi definición de diabetes. O sea, tiene resistencia a la insulina, vamos a pensarlo. Yo sé que la resistencia a la insulina eh, es el causante de que existe este fenómeno que conlleva la enfermedad de diabetes tipo 2. Entonces, lo ideal es que yo revierta esta condición de resistencia a la insulina para que entonces, si el paciente desarrolla diabetes, vamos a pensar que en 10 años, en 15 años, en 20 años, pues el paciente no desarrolle las huellas de la diabetes de una manera más temprana o más agresiva. O sea, que al final podamos retrasar lo más que se pueda la aparición de los síntomas graves que condicionen al paciente a fallecer por esta causa. Y el paciente puede vivir toda su vida y al final pudiera ser que no fallezca por la diabetes, sino por causas que pues, no tienen relación con esta enfermedad, ¿no? Al final, la muerte es inevitable y lo que buscamos es que sea una muerte lo más natural y humana posible. Bueno, entonces el beneficio potencial es esto, retrasar la enfermedad o la etapa clínica, incluso decir que la podemos detener y aumentar la sobrevida y por ende disminuir la mortalidad asociada a la enfermedad. Ahora, como toda prueba, no está exenta de sesgos y fallas potenciales. Que yo aplique una prueba de tamizaje no quiere decir que voy a tener el beneficio en todos los pacientes. Yo voy a tener ciertos sesgos, entre ellos el sesgo de verificación, que vamos a verlo más adelante en las pruebas diagnósticas, pero el sesgo de verificación pues nos habla de que pues yo no corrobore efectivamente que exista el diagnóstico y que por ende el paciente se cruce y se case con una potencial enfermedad. Errores en la clasificación, es decir que pues al final me arroje un falso positivo, o sea, que yo le diga al paciente, ¿sabe qué, señor? Probablemente tenga diabetes, entonces tiene que iniciar uso de metformina porque pues me lo arrojó la prueba. Pues qué tal si era un falso positivo y al final ese paciente pues ya le estoy iniciando una intervención que probablemente se tuvo que haber corroborado con un estándar de oro. Dependiendo de la población a la cual apliquemos. O sea, si yo me voy, por ejemplo, a la universidad, a la Facultad de Medicina, y yo empiezo a aplicar pruebas de escrutinio, por ejemplo, tamizaje de diabetes a la población estudiantil, pues la probabilidad de que yo agarre a alguien con diabetes va a ser muy baja, pero porque las pruebas finalmente están detectadas para evaluar cierto umbral de glucosa, pues probablemente tenga más falsos positivos que si yo me voy, vamos a pensar, a la clínica ISSSTE y pues como la población tiende a ser población adulta en general, pues pueda detectar con una mayor probabilidad a la diabetes por donde estoy realizando mi tamizaje en la población. Cómo yo interprete la prueba, o sea que al final el médico interprete de manera errónea una prueba diagnóstica. Vamos a pensar en el caso del COVID-19. Las pruebas rápidas, por ejemplo estas que pues, te meten un hisopo y las meten como en una solución que pues, se va a pegar en un stick para que me arroje una rayita si no tiene la enfermedad y dos rayitas si tiene la enfermedad, pues
De seguro ustedes conocieron el caso de alguien que le dijeron, oye, ¿y esta rayita sí se habrá pintado o no se habrá pintado? Pues yo digo que sí se habrá pintado porque más o menos ahí le veo el color, ¿no? Entonces, si el médico no, o por la misma prueba no les arroja una apropiada interpretación de la misma, ustedes pueden decirle falsamente al paciente, ¿sabe qué, señor? Usted tiene COVID, aíslese. O al contrario, que es lo peor, pueden decirle al paciente, ¿sabe qué, señor? Pues la prueba salió negativa, pues usted puede salir a su casa. Entonces, la distorsión de la prueba es algo que pues va innato a el uso de pruebas de tamizaje. Que la prueba sea inadecuada. O sea, ¿qué pasa si yo quisiera aplicar una prueba rápida de COVID o de SARS-CoV-2 a un paciente que pues tenga influenza? Pues la prueba me va a ser incorrecta porque pues probablemente el paciente, o sea, a pesar de que tenga influenza y yo le aplico una prueba de SARS-CoV-2, pues al final yo le voy a decir, pues no tiene SARS-CoV-2. Entonces usted puede salir a su casa porque pues yo como pienso que tiene SARS-CoV-2, pues yo le voy a decir al final, no tiene SARS-CoV-2, no tiene COVID, por ende puede salir sin problema. Pero pues al final el paciente no se le aplicó la prueba adecuada porque no era la enfermedad en cuestión. Esto de las diferencias en poblaciones, que es lo que mencionaba de, pues, a dónde va a estar dirigida la prueba de tamizaje. Por ejemplo, si yo busco aplicar una prueba de tamizaje de Papa Nicolau, bueno, de la tinción o de raspado cervicuterino y hacerle una tinción de Papa Nicolau, y si yo lo quisiera aplicar, vamos a pensar en una población de alto riesgo para cáncer cervicuterino, uh, pues el resultado o la interpretación va a ser muy diferente a que si yo lo aplique, vamos a pensar en una población de mujeres adultas jóvenes, que probablemente la mayoría no haya tenido ni siquiera inicio de una vida sexual activa. Entonces, el hecho de que yo aplique una prueba diagnóstica tiene que estar también enfocado hacia quién se lo voy a aplicar. O sea, las pruebas diagnósticas, perdón, las pruebas de tamizaje eh, no necesariamente están diseñadas para que sean todas aplicadas a población general. El sesgo de adelanto diagnóstico, que más adelante lo vamos a explicar, que es un sesgo que me dice que probablemente no esté modificando la enfermedad del todo. Y el sesgo de tiempo de longitud, que también lo vamos a ver más adelante con el ejemplo de que les traigo. Y sobre todo que yo empiece a sobrediagnosticar más mi enfermedad. O sea, que el hecho de que yo aplique, vamos a pensar, una prueba de escrutinio en la facultad para detectar diabetes. Y yo aplico hacia todos los trabajadores, a todos los estudiantes, a todos los profesores, una prueba de escrutinio para ver si tienen o no tienen alto riesgo de tener diabetes. Vamos a pensar que la misma prueba, y yo se las apliqué a todos, me arrojó que el 30% tiene alto riesgo de tener diabetes tipo 2. Ahora, uno podría decir, no, pues es que todos tienen diabetes, o la gran mayoría de la población de la facultad tiene diabetes tipo 2. Entonces voy a hacer todas las medidas posibles para disminuir esta enfermedad. Entonces el sobrediagnóstico esencialmente puede causar mucha alarma, o sea, puede causar muchas implicaciones de intervención innecesarias. Entonces, aquí esto ha generado que en varios artículos y varias literatura, pues se cuestione el uso irracional de las pruebas de tamizaje. Esto pues se puede traducir en que si realmente el diagnóstico temprano o el detectar de manera preclínica la enfermedad realmente beneficia a los pacientes y esto se puede traducir en una mayor supervivencia o calidad de vida, pues depende del sapo, va la pedrada. Entonces, no todas las pruebas de tamizaje, y esto va a estar en función de la enfermedad y del tiempo de estudio, la población y un chorro de factores, pues no todas las pruebas de tamizaje, perdón, van a ser necesariamente efectivas para disminuir la carga de la enfermedad. Los clínicos al final del día, pues pueden aplicar las mil y un pruebas tamizajes que se les ocurra. Vamos a pensar en el ejemplo de la diabetes. Pero de eso a que se les pueda brindar una ventana o una ventaja real para que se pueda disminuir la enfermedad,
pues es variable. ¿A qué me refiero a esto? Pues que yo aplique una prueba de tamizaje y le diga a la persona, ¿sabes qué? Probablemente tengas la enfermedad. Probablemente esa persona, pues el tiempo de vida, o más bien el tiempo que tenga para desarrollar la enfermedad, pues ya sea muy corto. O sea, y eso se traduce a que probablemente en algunos meses, en algunos años, pues desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, realmente la prueba de tamizaje hizo algún efecto. Entonces, todo esto tiene que estar en función del beneficio y el desenlace o lo que ustedes esperan prevenir. O sea, y esto va a estar dependiendo de enfermedad. Aquí yo les puse el ejemplo de la diabetes, pero va lo mismo con la mayoría de las enfermedades que han visto en la práctica clínica. La hipertensión, el cáncer cervicuterino, no sé, las enfermedades crónicas degenerativas en general, pero en general vamos a pensar en una enfermedad infecciosa, como vamos a pensar la influenza. Entonces, aquí lo que busco replicar es el esquema que vimos anteriormente. Esta es la etapa preclínica, esta es la etapa clínica y este es la O de desenlace. Bueno, si quieren lo pongo como D, para que no me tachen de que hablo en Spanglish. Entonces, esa es la D de desenlace. Entonces dijimos que en este punto pues se inicia todos los procesos moleculares o fisiopatológicos de la enfermedad. Entonces este es el diagrama de la influenza. Entonces en el punto cero pues el paciente tuvo contacto, influenza. Entonces el paciente tuvo contacto con una persona con influenza. Entonces el paciente pues contrajo la influenza por todos los mecanismos que ya conocen habidos y por haber, por gotitas de aerosol, por fomites, etc, etc. Entonces aquí en este punto cero el paciente contrajo la enfermedad y de ahí pues va a pasar este curso preclínico en el cual pues va a aumentar la carga del virus. Y en algún punto, debido a la alta carga del virus, pues el paciente va a detectar los síntomas, que el estornudo, que el catarro, que la fiebre, que todo lo que conlleva pues, tener influenza, que pues bueno, no deja de ser una enfermedad como tal y que lleva hasta cierto punto un grado de síntomas, etc. Y ya que tiene síntomas, el paciente pues decide buscar ayuda en algún punto, o esperemos que busque ayuda en algún punto. Acude a algún módulo de atención primaria, etc, etc. Pero bueno, en una gran mayoría de los casos de influenza, vamos a decir un porcentaje en un 95%, la influenza puede pasar de una manera tranquila, o sea, desarrollas síntomas leves, moderados, fiebre, catarro, toda la sintomatología que conlleva la influenza, y al final, pues la influenza se va. O sea, el desenlace en el 95% de los casos es que la influenza se cura. Digo, más o menos, es un ejemplo hipotético, nada más para que entiendan lo siguiente. Si yo aplicara una prueba de escrutinio, vamos a pensar una prueba rápida de influenza, en este punto, imagínense que yo gasto en un chorro de dinero para tener pruebas de escrutinio y aplicárselas a toda la población, vamos a pensar en el periodo de noviembre a enero, a toda la población para detectar influenza. Y a persona que pase en el metro, a persona que yo vea como médico, le voy a aplicar una prueba rápida de influenza. Aquí la pregunta es, ¿valdrá la pena aplicarle a toda la población en el periodo de diciembre a febrero la prueba rápida de influenza y yo sabiendo que el 95% de los casos se van a curar? ¿Quién me podría decir si vale la pena y quién me podría decir no vale la pena?
opiniones y es momento de hablar de acuerdo a sus comentarios. Los escucho, chicos. ¿Quién quiere opinar? Si vale o no la pena. Y si vale la pena, ¿en quién valdría la pena? A ver, ¿quién levantó la mano? Alex. Pues yo creo que valdría la pena a lo mejor, pero nada más en pacientes geriátricos. ¿En pacientes pediátricos? Geriátricos, Ok. bueno, ancianos. Ok, en personal adulto mayor. Muy bien. Ajá. Entonces, el beneficio, tú hipotetizas que estaría en los pacientes de más de 65 años, ¿no? Que es como la definición universal de pacientes adultos mayores. 60, 65 años, dependiendo de dónde lo leas. ¿Por qué? Porque son los que tienen como mayores enfermedades, tienen como mayores como comorbilidades Ujú. respecto a este tipo de enfermedades. Exacto, ¿no? O sea, diste en un punto clave. O sea, el beneficio, tú hipotetizas que estaría en aquella población que tenga una susceptibilidad a desarrollar un espectro severo de la enfermedad. O sea, de este 95% dijimos que la mayoría se va a curar. Pero resulta que un 5% y este 5% cabe la casualidad que también corresponde a este grupo de adultos mayores pues desarrollan el espectro severo de la enfermedad. Entonces, probablemente vale la pena aplicar una prueba de tamizaje en personas que yo como clínico sospecho que pudiera tener esa enfermedad para poder darle un tratamiento, que eso es lo otro importante. La influenza tiene un tratamiento que es este, relativamente barato, accesible, etc, etc. Entonces yo espero que si yo detecto la enfermedad en una fase preclínica, inclusive en una fase clínica con síntomas leves, pues yo pueda evitar que esta población en riesgo desarrolle un desenlace grave que solo ocurre en el 5%, ¿no? Ok, entonces tú estás a favor de que es beneficioso. ¿Quién me podría decir que lo contrario, o sea, que en el caso en el cual no es benéfico o en el cual no vale la pena aplicar pruebas de tamizaje? Deja de una vez, te pongo la participación, Alex. Leti, si quieres, Dayana, y ahorita si quieres participar tú, Leti. Bueno, podría ser en pacientes o en personas que hayan tenido como tal ya influenza en los últimos meses. ¿Por qué? Pues porque ahí podemos todavía tener, pues en muchas ocasiones, se me fue, como pues todavía, pues lo que pasaba con COVID, que prácticamente si hacíamos prueba después de meses o de 1 o 2 meses, todavía podíamos encontrar que había antígenos. Ok, eso es una buena argumentación, o sea, que haya cierto espectro residual de la enfermedad previa, ¿no? Aunque eso es válido para el caso de, por ejemplo, COVID. Para influenza, al menos, digo, y esta es un poco mi ignorancia de que no conozco si es válido que exista un cierto como trazas de la influenza, pero vamos a pensar que sí. O sea, en personas en las cuales no necesariamente tengan una enfermedad actual, o sea, que probablemente tengan trazas eh, este, um, o residuos de la enfermedad previa. Entonces ahí sí, probablemente no valdría la pena hacer una prueba de tamizaje. Entonces, enfermedades previas. Y Leti, si quieres comentar. Sí, bueno, es que como que me causa cierto conflicto. Es que, como bien dice Alex, o sea, está bien que la prueba se aplique a población que
tiene riesgo de enfermarse, pero también hace que ser como solamente el 5%. Entonces, el otro 95%, o sea, siento yo, o sea, que si al final van a recuperarse, entonces como que no sería como muy viable económicamente Ujú. Que se aplique la prueba. O sea, yo lo relaciono, o sea, con el sesgo, no, con los errores de clasificación, Ujú. o sea, que se hace el mal uso del code estándar, entonces como que, no sé. Sí, ¿no? Y está excelente. O sea, en aquellas personas en las cuales tu decisión diagnóstica no vaya a modificarse, en esos casos tu prueba de tamizaje no tendría como mucho sentido. O sea, si al final da igual si aplicas la prueba rápida o no aplicas la prueba rápida, o si aplicas una prueba de tamizaje en estos pacientes, si al final no vas a modificar tu decisión clínica, entonces ahí sí no aplica o no conviene hacer una prueba de tamizaje. Y esto lo vieron o lo vimos en el caso de COVID-19. O sea, en el caso de COVID-19 hubo en algún punto periodos muy críticos de la pandemia, particularmente en los meses donde había muchos contagios, ¿no? En los famosos picos de la enfermedad. Entonces, al final, el aplicar una prueba rápida en estos casos, pues probablemente no hubiese sido, en el caso de, por ejemplo, los pacientes jóvenes como nosotros, que pues, probablemente no hubiésemos desarrollado un espectro moderado severo de la enfermedad. Ya habíamos tenido vacunas, ya teníamos una dosis de vacunas, la enfermedad aún así seguía teniendo picos. Vamos a recordar, por ejemplo, el pico de este año en el mes de enero. Hacer la prueba rápida o no hacer la prueba rápida probablemente no hubiese derivado en un curso clínico diferente. O sea, la recomendación hubiese sido la misma. O sea, probablemente hubiese sido quédate en casa, aíslate, si tienes síntomas mayores toma paracetamol y pues mantente rehidratado. O sea, el hecho de saber el diagnóstico o no saber el diagnóstico no hubiese cambiado mi algoritmo de decisión. Aún así, la prueba rápida se hubiese tenido que confirmar con una prueba de PCR, que es el gold standard. Entonces, al final, en estos casos, para esta población, pues probablemente no hubiese tenido mucha efectividad aplicar pruebas de tamizaje en la población joven, ¿no? En donde sí, como bien dijo Alex, en la gente que pudiera haber tenido un riesgo de desarrollar complicaciones de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, al eh, paciente con diabetes o a la persona que tuvo comorbilidades o inclusive a los pacientes adultos mayores. ¿Sabe qué, señor? Aplíquese la prueba porque necesitamos tener una sospecha de si pueda tener o no COVID. Vamos a pensar, salió positiva. Entonces a ese paciente lo vas a mantener en una vigilancia más estrecha, porque en el momento en el cual empiece a desaturar, empiece a tener síntomas graves, etc., etc., en ese momento tú tienes que tal vez ingresarlo a un hospital o tener como un cuidado más agresivo, etc., etc. Pero finalmente vas a cambiar tu decisión diagnóstica, o más bien tu decisión terapéutica. Las pruebas de tamizaje sirven para eso, para cambiar el curso terapéutico y por ende cambiar el curso de la enfermedad. Si no es el caso, entonces, si no modifica el curso de la enfermedad, pues en esos casos nos aplica una prueba de tamizaje. Bueno, entonces, ¿por qué les pongo y por qué les hago todo este choro? Pues porque al final el tamizaje se asocia con una detección temprana de la enfermedad, pero este tiene que estar en función de si ustedes pueden detectar la fase presintomática de la enfermedad y sobre todo si ustedes pueden tener un beneficio clínico, o sea, un curso de acción que se traslade en un beneficio del paciente para tratar de tener un beneficio real en el caso de el paciente que tuvo influenza y que pues pudo haber sido susceptible a tener complicaciones, pues que esto se traduzca en darle un tratamiento que disminuya el riesgo de que se hospitalice, que tenga neumonía, que tenga secuelas inclusive de la enfermedad, y esto se asocia al desenlace que tiene la enfermedad. Entonces,
Vamos a pensar en este caso de la influenza. O sea, el aplicar una prueba de tamizaje me pudo haber ahorrado este tiempo, este esfuerzo clínico para tratar de disminuir las complicaciones. Entonces, al final, las pruebas de tamizaje tienen que ser aplicadas en población en el cual yo espero tener un beneficio y una reducción del riesgo de desenlaces adversos. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿el tamizaje modifica realmente la enfermedad? Depende. ¿Depende de qué? Pues en qué momento yo detecte la enfermedad y sobre todo si la enfermedad tiene un tratamiento real que modifique el curso de la enfermedad. Entonces, ¿será que aquellos que se diagnostican tempranamente seguirán correctamente el tratamiento? Pues vamos a pensarlo como que en el caso de una enfermedad pues relativamente frecuente pero que no es tan agresiva. Una gripa común. Las gripas comunes, bueno, antes de la época del COVID, pues eran un fenómeno que pues podrían pasar desapercibidos, ¿no? O sea, ¿quién no le dio una gripa? Vamos a pensar un resfriado común antes de la era de COVID-19 evidentemente, pero que pues probablemente o sea, les duró 5 días y que al final se les curó completamente. O sea, al final, si yo le hubiese dado tratamiento temprano, vamos a pensar a los 2 días, o sea, ¿cuál es el tratamiento para una gripa común? Descanso, paracetamol, en caso de tener dolor, fiebre, etc. Mucha ingesta de fluidos y pues dormir mucho, ¿no? O sea, el tratamiento finalmente es sintomático. ¿Hubiese hecho la diferencia si este tratamiento, dado que yo le apliqué una prueba de tamizaje, lo hubiese aplicado en el día 2 que en el día 4? Pues probablemente no, porque al final el desenlace se va a curar. Entonces, en aquellos que eh, el diagnóstico derive en un tratamiento y que éste no derive en una mejoría o en un beneficio real o en un cambio de la fisiopatología de la enfermedad, pues en realidad ahí el tamizaje pues no tiene mucho sentido. Ah, la racionalidad de aplicar pruebas de escrutinio. O sea, si yo aplico pruebas de escrutinio en el caso, por ejemplo, de COVID-19, es lo mismo aplicar las pruebas de escrutinio en épocas de bajo pico. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo un periodo de transmisión relativamente bajo, ¿tendrá el mismo impacto aplicarlo ahorita que en los momentos críticos de la pandemia? Pues depende de cuál sería como la decisión terapéutica. Ah, al final, los costos, precisión y aceptabilidad de la prueba son clínicamente aceptables. O sea, es lo mismo aplicarle, por ejemplo, en el caso de la diabetes, un pinchazo al paciente que decirle, ¿sabe qué, señor? Lo vamos a tener que canalizar 3 horas a una máquina para medir sus niveles de glucosa minuto con minuto y al final va a estar en una mesa o en una reposed, en un sillón durante 3 horas para ver si tiene alta probabilidad de diabetes. Pues probablemente la mayoría de los pacientes digan, no, pues gracias, o sea, mejor con el puro pinchazo en el dedo es más que suficiente. O sea, se tiene que evaluar la factibilidad de aplicar una prueba con fines tamizajes con tal de poder decir si ese paciente realmente está en riesgo de tener la enfermedad. Y está por último este sesgo de adelanto del diagnóstico, que yo si detecto en etapas preclínicas una enfermedad, pues probablemente diga, pues ya estoy detectando un indicio de la enfermedad. Entonces en ese momento inicio un tratamiento, un curso clínico. Y esto no necesariamente me puede aumentar la sobrevida. Y esto es esencialmente, y esto pasa mucho en enfermedades en las cuales pues el tratamiento no necesariamente disminuye la esperanza de vida. Vamos a ver en qué casos pasa eso. Y yo porque lo detecto relativamente antes de la etapa preclínica, pues esto se puede traducir en que yo aumente falsamente la esperanza de vida. Y esto pues no necesariamente pues se asocia de manera al tamizaje, se puede asociar a otros factores pronósticos, eh, a una etapa preclínica más prolongada, pero que no necesariamente se asocie a una mayor esperanza de vida. Entonces vamos a verlo con el siguiente esquema. Entonces tengo el escenario del paciente A y el escenario del paciente B. Entonces el paciente A, aquí, desarrolla
el inicio de la enfermedad, todos los cambios fisiopatológicos de la enfermedad. Entonces, este paciente pues desarrolla pues síntomas severos de una enfermedad. Y esto le hace que pues acuda a un servicio de urgencias, un servicio clínico en el cual pues le van a diagnosticar esa enfermedad. Al final ese paciente, este puntito negro, resultó en que haya fallecido. O sea, al final, desde que yo apliqué una prueba de tamizaje o inclusive una prueba diagnóstica hasta que falleció, pasaron 2 años. Ok, pues bueno, tuvo 2 años desde que se le diagnosticó la enfermedad. Entonces, se podría decir que la sobrevida después de que se diagnostica la enfermedad es de 2 años. Vamos a irnos un poquito atrás de este punto en el cual cursa con la etapa preclínica. Vamos a pensar que este tiempo es relativamente más prolongado en el paciente B. Si yo detecto en el paciente B una fase asintomática o una fase preclínica que está previo a los síntomas, vamos a pensar que los síntomas están acá. Entonces, los síntomas ocurren tiempo después de la fase preclínica y como yo lo estoy detectando en una fase asintomática, pues yo estoy diciendo, desde que yo detecté esta enfermedad hasta que falleció este paciente, pues pasaron 10 años. Aquí el problema radica en condiciones o en enfermedades en las cuales falsamente yo estoy alargando este tiempo de sobrevida debido a que yo estoy detectando las fases preclínicas que no necesariamente se traduce en que vaya a modificarse el desenlace de la enfermedad. Vamos a poner un ejemplo con una enfermedad que es una enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer hasta el día de hoy es una enfermedad que no tiene cura. Entonces, igual, el tiempo cero y el tiempo final, que es el desenlace que pues lamentablemente una gran proporción de los pacientes van a fallecer por complicaciones de Alzheimer. Entonces, el sesgo de adelanto del diagnóstico o el sesgo de un incremento de sobrevida, vamos a pensar que aquí está la etapa clínica. O sea, aquí inician los síntomas del Alzheimer. Pérdida de memoria, que el paciente se deteriore en aspectos cognitivos, etc, etc. Entonces, existen pruebas de tamizaje para Alzheimer. Vamos a pensar estas pruebas que se basan en resonancias magnéticas o detectar beta amiloide en líquido cerebroespiral, etc, etc. Entonces, estas pruebas de tamizaje ocurrirían en esta fase preclínica, en la cual yo aplico al paciente una prueba de beta amiloide, en la cual yo le saco tantito líquido cerebroespinal a un paciente que tuvo un antecedente de un familiar que tuvo Alzheimer. Entonces, desde que yo, vamos a pensar, detecté la enfermedad, a que el paciente probablemente fallezca, pasaron 15 años. El sesgo de adelanto del diagnóstico se da en el momento en el cual yo falsamente detecto antes la enfermedad y digo, es que la esperanza de vida en los pacientes en los que se aplica esta prueba es de 15 años. Y yo inicio todas las medidas terapéuticas habidas y por haber para tratar de disminuir los síntomas de Alzheimer, pero hubiese dado lo mismo que si yo hubiese detectado la enfermedad aquí que aquí. O sea, al final el desenlace es el mismo. O sea, una gran cantidad de pacientes van a fallecer porque el Alzheimer es, hasta el día de hoy, una enfermedad incurable. Entonces, si yo aplicara una prueba aquí y yo sigo a estos pacientes, probablemente la esperanza de vida en estos pacientes sea de 4 años. Este sesgo de tamizaje este sesgo de adelanto del diagnóstico por una prueba de tamizaje se da cuando yo aplico esta prueba
y falsamente puedo decir que los pacientes tienen mayor supervivencia, dado que yo lo detecto antes de la etapa preclínica, porque la enfermedad al final va a tener el mismo desenlace para todos, en este caso, pues la muerte. O sea, si al final no existe un tratamiento o un curso clínico a seguir en estos pacientes que me disminuya o inclusive que erradique la enfermedad, o sea, al final yo puedo estar falsamente inflando esta sobrevida, ¿va? Y por eso es que muchos pacientes que pues pueden tener una enfermedad incurable, por ejemplo el Alzheimer, ah, pues da igual saber o no saber el diagnóstico. Al final, pues el desenlace es este. O sea que muchos pacientes pudieran tener una alta probabilidad de fallecer 15 años, 4 años. O sea, al final el tiempo de vida está topado. Eh, un ejemplo de esta película es... un ejemplo que está en la película de Siempre Alice. Para aquellos que la hayan visto, pues probablemente recuerden el caso de esta Alice que le hacen una prueba de resonancia y pues la misma Alice um, pues empieza a deteriorarse un poco su calidad de vida porque ya sabe el diagnóstico de Alzheimer que va a tener. Entonces, esto normalmente se da cuando pues la enfermedad pues no hay mucho que hacerle. Y esto incluye algunos tipos de cánceres agresivos, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades incurables, etc, etc. Entonces, el sesgo de adelanto del diagnóstico se asocia a una mayor longevidad, pero esta está en una relación indirecta, es decir, que yo falsamente estoy inflando esta supervivencia y que pues no necesariamente se traduce en un mejor pronóstico. Solamente estoy alargando el tiempo de la etapa preclínica en la cual pues, yo estoy detectando esta enfermedad. Y por último, algunas implicaciones negativas del tamizaje, y esto es independiente a estos sesgos que vimos. O sea, ¿qué tiene el hecho de que yo le pueda decir a un paciente que pudiera tener un riesgo alto de enfermedad? Pues que, vamos a verlo más adelante, que esto puede resultar en falsos negativos, o perdón, en falsos positivos, o sea, que el paciente falsamente le diga que pudiera tener enfermedad cuando ésta no necesariamente la tiene, en que el paciente pues se sugestione, que tenga eh, pues sí, una sugestión de la misma, o sea, que al final este paciente empiece a realizar como eh, eh, un, o tenga un trayecto adverso para confirmarle si sí o no tiene la enfermedad. Y esto se da mucho en sectores donde, pues desde que uno le aplica una prueba de tamizaje hasta que se le puede aplicar el gold estándar de diagnóstico, pues pueden pasar mucho tiempo, o sea, meses, años. Y con esto, pues el paciente pues ya se sugestionó de que probablemente tenga o no esa enfermedad. Y pues a quién le gustaría tener una sugestión al respecto. Costosos, o sea, aplicar pruebas de tamizaje implica un costo en el sector salud que, como vamos a ver más adelante en la clase de diagnóstico, no necesariamente se traduce en un beneficio real al momento pragmático. Al final, si yo detecto una prueba de tamizaje positiva, pues yo lo tengo que confirmar con una prueba diagnóstica o el gold estándar, lo cual implica un riesgo, un costo, y esto, si es un falso positivo, pues, pues estoy sometiendo a que los pacientes se expongan a estas pruebas de embalde. Y en lo que yo detecto realmente al verdadero positivo, pues probablemente pude haber detectado a una gran cantidad de falsos positivos en el Inter. Entonces, las pruebas diagnósticas, perdón, las pruebas de tamizaje al final no se recomiendan cuando se tenga una enfermedad incurable porque finalmente esto solamente le va a generar una afección en la calidad de vida y sobre todo una ausencia de tratamiento real a un paciente. O sea, está chido que el médico pues le pueda detectar con mil y un pruebas de tamizaje una enfermedad, pero si al final este es incurable y no se le puede ofrecer un tratamiento al paciente, pues al final quien va a pagar un poco las consecuencias va a ser el paciente.
Pues los costos, los daños y sobre todo el estigma que pueda cargar el paciente porque le digan que tiene diabetes o que tenga una enfermedad, pues son importantes. No infraestimen esto. Pues al final, si yo desperdicio desde el punto de vista de salud pública recursos en detectar 1000 casos y al final solamente uno me salió con la enfermedad realmente, pues entre comillas gasté los recursos de 999 pacientes en detectar solamente un caso. O sea, es como si yo quisiera encontrar una aguja en un pajar. O sea, al final el costo de encontrar esta aguja pues puede que sea más alto que el beneficio real. Y pues todo evento adverso relacionado con el tamizaje es una iatrogenia y que es al final 100% prevenible. Si yo obligo, vamos a pensar un ejemplo, ¿no? Si yo obligo a mis 1000 pacientes de la clínica a realizarse una prueba de tamizaje para diabetes, pues con que uno de ellos en el trayecto de su casa a la clínica se tropiece y se fracture porque yo le dije que se tenía que venir a hacer una prueba de tamizaje, pues al final se puede traducir como una iatrogenia. Entonces, sean selectivos con quién y en dónde y en qué contextos vayan a hacer pruebas de tamizaje en la vida diaria. Bueno, después de todo este show, vamos a detener la clase. No, ¿cómo le doy aquí?